Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. A continuación vamos a desarrollar la estructura de Lewis de la sal que tenemos acá, el sulfuro de carbono y azufre respectivamente. Además vamos a determinar sus cargas formales. A continuación. Bien, primero para desarrollar la estructura de Lewis del sulfuro de carbono debemos conocer los electrones de la última capa de valencia y cómo están distribuidos estos electrones. Como tenemos acá, el azufre tiene una configuración en su última capa de valencia, 2 electrones en la orbital 3s y 4 electrones en la orbital 3p. Consumando estos electrones darían 6 electrones. Y para el carbono tendría 4 electrones en su última capa de valencia con la siguiente distribución: 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital 2p. Estas configuraciones electrónicas yo le voy a dejar un link cómo se desarrollan estas mismas para que las revisen. Ahora, primero revisamos acá que entre el carbono y el azufre son 2 no metales. La diferencia de electronegatividades es muy pequeña. Por lo tanto, el enlace que predomina en esta sal es un enlace covalente. Por lo tanto, vamos a determinar los electrones de valencia para la estructura de Lewis. Entonces, colocamos acá electrones de valencia. Va a ser igual. El azufre, se sobreentiende que hay un átomo de azufre multiplicado por los electrones de la última capa de valencia, que serían 6. Colocamos 1 por 6 electrones, más el carbono, se sobreentiende que hay un átomo de carbono multiplicado por los electrones de la última capa de valencia, que serían 4 electrones. Colocamos 1, un átomo de carbono, por 4 electrones. Sacamos la cuenta, me quedaría 1 por 6 es 6, 6 más 4 es igual a 10. Estos 10 electrones de valencia van a estar distribuidos en la estructura de Lewis entre electrones libres y electrones que forman enlace. Ahora, vamos a dibujar la estructura. ¿Qué me quedaría? Escribimos acá carbono, colocamos el carbono y colocamos el azufre respectivamente. Ahora, colocamos un enlace sencillo. En este caso, al elemento más electronegativo le vamos a colocar puntos o símbolo de Lewis. El elemento más electronegativo entre el carbono y el azufre sería el azufre. Por lo tanto, estos electrones libres van a sumarse a este enlace, ya que hay 2 electrones en este enlace, para que este azufre tenga 8 electrones a su alrededor, entre electrones libres y electrones que forman enlace. Por lo tanto, que forme el octeto. Ahora, escribimos acá la representación de los electrones libres, serían puntos o símbolo de Lewis. 2, 4 y 2 serían 6 electrones. Ahora, son 6 más 2 electrones de enlace, serían 8 electrones. Quedaría cumpliendo la regla del octeto. ¿Qué sigue? Contabilizo los electrones libres más los electrones de enlace, que coincide con los electrones de valencia que determinamos anteriormente, que serían 10 electrones. Acá serían 2, 4, 6, más 2 serían 8. Aún me faltarían 2 electrones. Estos 2 electrones se los voy a colocar al carbono. Entonces coloco 2 puntos, que el carbono tendría 2 electrones libres. Bien, ya teniendo la estructura de Lewis con un enlace, electrones libres, lo que me faltaría es determinar las cargas formales. Vamos a revisar cómo quedarían estas cargas. Determinamos la carga formal del carbono. Colocamos carga formal, carbono, va a ser igual, electrones de la última capa de valencia serían 4. 4 electrones menos electrones libres. El carbono tiene 2 electrones libres, menos 2, menos la cantidad de enlace que tiene este carbono. ¿Cuántos enlaces tiene? Un enlace. Entonces colocamos menos 1. 4 menos 2 es 2. Y 2 menos 1 es igual a 1.
uno positivo. Por lo tanto, la carga formal de este carbono sería positivo. Voy a colocar entre paréntesis. Bien, determinamos la carga formal del azufre y me quedaría lo siguiente. Coloco carga formal azufre sería igual, electrones en la última capa de valencia son 6 electrones, serían 6 menos electrones libres. Este azufre tiene 2, 4 y 2 serían 6 electrones libres. 6 menos 6 menos la cantidad de enlaces que tiene este azufre. Tiene un solo enlace, sería menos 1. Todo esto 6 menos 6 se va y me quedaría menos 1. La carga formal del azufre sería de menos 1. Coloco un signo negativo. Ahora, ¿qué podemos concluir con esta estructura de Lewis para el sulfuro de carbono? Revisamos acá de que no sería válida ya que el carbono quedaría con una carga positiva como vemos acá y el azufre con una carga negativa. Además de esto, el carbono quedaría con 4 electrones. Esto significa de que no cumple la regla del octeto. Tiene 2 electrones libres más los electrones de enlace, que en un enlace hay 2 electrones, serían 4 electrones. Ese sería otro aspecto para descartar este tipo de estructura de Lewis. Ahora, si revisamos acá la interpretación que tiene esta carga positiva del carbono, significa de que el carbono está cediendo un electrón adicional para formar enlace carbono-azufre. ¿Qué significa? El carbono tiene un electrón para formar enlace carbono-azufre. Además de eso, esta carga positiva me dice que está cediendo un electrón adicional para formar este enlace. Por lo tanto, coloco una flecha que va hacia el azufre. Este es un enlace de tipo dativo, ya que el carbono quedaría con sus 4 electrones en la última capa de valencia. Aquí son 2 electrones libres, más estos 2 serían 4 electrones que tiene el carbono. Y el azufre quedaría con los 6 electrones libres. Ya en este caso no usaría el electrón para formar el enlace, como vemos acá. Por lo tanto, quedaría con una carga de menos 1, ya que tiene un electrón adicional en estos electrones libres. Ahora, ¿qué sigue para arreglar esta estructura de Lewis? Primero, revisamos acá de que el carbono disminuir esta carga formal de más 1 a una carga neutra. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sería aumentar la cantidad de enlaces que hay en la estructura de Lewis. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos enlaces puedo colocar en esta estructura? Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, revisamos acá la estructura de Lewis. Quedaría el carbono con una carga positiva, el azufre con una carga negativa y revisamos acá que se descartaría esta estructura de Lewis. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Vamos a aumentar la cantidad de enlaces en el carbono, entre el carbono y azufre, con la finalidad de disminuir las cargas formales, esta carga formal positiva y esta carga negativa. Tomamos como referencia el carbono y desarrollamos el esquema de diagramas de orbitales. Este diagrama de orbitales está relacionado con los electrones, vamos a marcar acá, los electrones de la última capa de valencia del carbono, que tiene 4 electrones. Acá está la representación, cómo van a estar distribuidos los electrones por los diferentes orbitales. Ahora, si acá me están diciendo de que hay 2 electrones en el orbital 2s, los electrones se representan con flechas. Por lo tanto, escribimos acá, si hay 2 electrones, escribimos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. En este caso, el orbital 2s se encuentra lleno. Lo podemos definir porque ya hay 2 electrones. Ahora, vamos con el orbital 2p. El orbital 2p consta de 3 orbitales. Orbitales de misma forma, mismo nivel energético, como vemos acá, pero diferente orientación en el espacio, en el eje X, en el eje de las Y y en el eje de la Z. Por lo tanto, acá me está diciendo de que hay 2 electrones distribuidos en estos orbitales. Escribimos acá, ¿cómo quedaría la distribución? Coloco un electrón. No vamos a colocar el otro electrón en el mismo orbital px, sino colocarlo en el otro orbital. Y en el mismo sentido, como es hacia arriba, lo colocamos en el mismo sentido, hacia arriba, obedeciendo la regla de Hund o el principio de máxima multiplicidad. Acá ya estarían los 2 electrones. Ahora, ya tenemos desarrollado el esquema de diagrama de orbitales del carbono. Revisamos acá. El par de electrones libres que tiene el carbono
los dos electrones, asumimos de que serían estos dos electrones del orbital 2s en la estructura de Lewis. Por lo tanto, estos dos electrones lo dejamos acá. Ahora, nos vamos al otro orbital, el orbital 2p. En este caso, tengo dos orbitales que se encuentran semillenos. Vamos a colocar acá, semillenos, que pueden aceptar electrones del azufre respectivamente para formar enlaces. Entonces voy a colocar con otro color, electrón del azufre, electrón del azufre. Ahora, contabilizo todos los electrones. Revisamos acá, hay 2, 4, 6 electrones, pero estos dos electrones serían los electrones libres. Vamos a colocar acá, estos serían electrones libres. Por lo tanto, no van a formar enlace. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4 electrones. Y 4 electrones lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque cada enlace tiene 2 electrones. 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, el carbono puede tener 2 enlaces en esta estructura de Lewis, sumándole los electrones libres, 2 enlaces. Ahora, revisamos acá que en este caso hay un solo enlace carbono-azufre. Ahora le adicionamos un segundo enlace, colocamos acá arriba, ponemos una línea, un segundo enlace, tomamos un par de electrones libres para formar este segundo enlace. Ya el enlace dativo ya no sería, porque se distribuyen los electrones equitativamente. Me quedaría, en este caso, 1, 2, 3, 4 electrones en la última capa de valencia de carbono. Estos 4 electrones con un doble enlace. Borramos acá el enlace dativo, ya no sería. Me quedaría el carbono y azufre con doble enlace. ¿Qué otra cosa sucede? Las cargas formales ya cambiarían, ya no sería más 1 ni sería menos 1. Ahora tendríamos que calcular nuevamente las cargas formales. A continuación vamos a determinar estas cargas formales. Bien, determinamos las nuevas cargas formales. Colocamos acá, carga formal del carbono, carga formal carbono sería igual, electrones de la última capa de valencia serían 4 electrones. 4 electrones menos electrones libres. Este carbono tiene 2 electrones libres. Menos 2 menos la cantidad de enlaces que tiene este carbono. Este carbono tiene 1 y 2 enlaces. Colocamos menos 2. Por lo tanto, me quedaría 4 menos 2 es igual a 2 menos 2 es igual a 0. Colocamos carga formal del carbono, sería 0. Ahora, revisamos el azufre. Carga formal azufre sería igual, electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 menos electrones libres. Este azufre tiene 2 y 2 son 4. 6 menos 4 menos la cantidad de enlaces que tiene este azufre. Tenía 1 y 2 enlaces. Menos 2. 6 menos 4 es igual a 2 y 2 menos 2 es igual a 0. Colocamos acá 0. Bien, ¿qué se puede concluir con esta estructura de Lewis? Vemos acá que esta estructura de Lewis, aún con las cargas formales neutralizadas entre el carbono y azufre respectivamente, ya que la diferencia de electronegatividades entre ambos elementos es muy pequeña, ya que la electronegatividad, voy a marcar acá, la electronegatividad del carbono sería de 2,55 según la escala de Pauling, y la electronegatividad del azufre sería de 2,58. Por lo tanto, la diferencia sería muy pequeña, pero esta estructura no sería válida, ya que el carbono tiene 2 electrones, como vemos acá, y le sumamos 4 y 6 electrones, no llegaría a los 8 electrones cumpliendo la regla del octeto, mientras que el azufre sí, son 2, 4, 6 y 8 electrones, cumpliría la regla del octeto. Por lo tanto, se descartaría esta estructura de Lewis. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a revisar el esquema de diagramas de orbitales relacionado con los electrones de la última capa de valencia de carbono.
Bien, tenemos acá desarrollado el esquema de diagramas de orbitales relacionado con los electrones de la última capa de valencia del carbono, que serían 4 electrones. Acá yo tengo cómo están los electrones por los diferentes orbitales. Ahora, revisamos acá, tengo 2 flechas que me representan 2 electrones en el orbital 2s. Estos 2 electrones serían, vamos a colocar acá, los electrones libres. Colocamos electrones libres en el carbono. Ahora, vemos acá que me quedaría el px y py respectivamente en condición de semilleno, donde, como hay 2 enlaces, voy a colocar con otro color electrones que provienen del azufre, ya que el azufre, marco acá los puntos, el azufre serían puntos y el carbono serían X. Electrones del azufre y electrones del carbono. Acá estarían representados. Ahora, ¿qué me quedaría en el orbital PZ? El orbital PZ se encuentra vacío. Vemos acá que el azufre tiene 4 electrones libres. Por lo tanto, él puede ceder. Vamos a marcar acá, él puede ceder este par de electrones para formar un tercer enlace. Entonces voy a marcar con el color del azufre, colocamos 1 y 2 electrones, que en este caso provienen del azufre, ya que el orbital PZ se encuentra vacío del carbono. Entonces, ¿qué me quedaría? Marco un tercer enlace, tomo este par de electrones libres para formar ese tercer enlace, acá lo está representando. Me quedaría la estructura de Lewis con 3 enlaces, donde el azufre está cediendo un par de electrones libres para llenar este orbital vacío, el PZ del carbono, y esto lo podemos definir como un enlace dativo coordinado. Entonces voy a marcar acá con una flecha, ya que el azufre está cediendo, marco acá un electrón y 2 electrones para formar este tercer enlace azufre-carbono. Ahora, ¿qué nos faltaría para aprobar si esta estructura de Lewis es válida? Sería determinar las cargas formales. Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, determinamos las nuevas cargas formales, ya que hay 3 enlaces entre el carbono y azufre respectivamente. Colocamos acá carbono, la carga formal del carbono. C sería igual, electrones en la última capa de valencia son 4 menos electrones libres. Este carbono tiene 2 electrones libres, 4 menos 2, menos electrones que forman enlace. Tengo 1, 2, 3. O también puedo decir que son los enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? 1, 2 y 3, menos 3. Por lo tanto, 4 menos 2 es 2. 2 menos 3 es igual a menos 1. La carga formal del carbono sería negativa. Voy a colocar ahí menos 1. Ahora, revisamos el azufre. El azufre, carga formal, el azufre sería igual, electrones en la última capa de valencia son 6. 6 electrones menos electrones libres. Este azufre tiene 2 electrones libres. Menos la cantidad de enlaces que tiene, 1, 2 y 3, menos 3. 6 menos 2 es 4 y 4 menos 3 es igual a más 1. Por lo tanto, la carga formal de este azufre sería de más 1, coloco positivo. Ahora, ¿qué podemos concluir con esta estructura de Lewis para el sulfuro de carbono? Vemos acá que el carbono pasó de una carga formal neutra, una carga formal de 0, a una carga negativa, y el azufre a una carga positiva, ya que si sumamos las cargas me quedaría menos 1 más 1 es igual a 0. Si revisamos acá entre el azufre y el carbono, el azufre sería más electronegativo. En este caso, cuando se hizo el cálculo de las cargas formales, me está diciendo de acá de que el azufre está cediendo estos 2 electrones, como lo vimos anteriormente, para el orbital PZ que se encontraba vacío del carbono, para formar este tercer enlace. Ya aquí existe una excepción para explicar el orden de enlace que tiene esta estructura de Lewis. Otro aspecto que vemos acá que el carbono quedaría con 8 electrones. Si contabilizo, me quedaría, tengo 2 electrones de carbono, acá sería
1 y 2 más electrones, ya que este electrón pertenece al azufre. Por lo tanto, serían 2 más 2, serán 4 electrones que coinciden con los electrones de la última capa de valencia de carbono. Y este electrón, vamos a marcar con X, sería del azufre. Acá el azufre quedaría con 2 electrones, ya que esto está cediendo, estos electrones son del azufre, un electrón acá del azufre, otro electrón sería 2, 3, 4, 5 y 6. Coincide con los electrones de la última capa de valencia del azufre. Ahora, vemos acá que el carbono quedarían con 8 electrones a su alrededor. Cumpliría la regla del octeto. Tiene 2 electrones, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. Igualmente para el azufre sería 2 electrones, 4, 6 y 8. Ambos elementos cumplirían la regla del octeto. Ahora, ¿qué podemos concluir con esta estructura? De que esta sería una estructura válida en este sulfuro de carbono. A pesar de que exista una diferencia de electronegatividades, que el azufre es una carga positiva y el carbono con una carga negativa. Por lo tanto, con este tipo de teoría, la teoría de enlace de valencia, no se podría explicar de una forma lógica según las reglas de esta teoría, como lo vimos acá, ya que el azufre es más electronegativo. Por lo tanto, este orden de enlace se podría explicar mejor mediante la teoría de orbitales moleculares, donde se explicaría el orden de enlace de este sulfuro de carbono. Bien, ya conociendo la estructura de Lewis del sulfuro de carbono, sus cargas formales, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir en comentarios. Hasta la próxima.